La Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro os agradece vuestra asistencia a este acto en este precioso lugar de la Casa de Vacas. Me vais a permitir que dedique un minuto a explicaros un poco lo que es la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro. Llevamos pues 5 o 6 años trabajando para cumplir nuestros fines, que es el cuidar y divulgar los muchos valores que tienen estos preciosos jardines, este tesoro que tenemos en el centro de Madrid y que es nuestra obligación cuidar. Entre otras cosas, hemos conseguido en estos 5 o 6 años la rehabilitación del estanque Ochavado, la rehabilitación del castillo óptico del Retiro. Esto que digo de que lo hemos conseguido, nos acompañan otras asociaciones y otros ministerios que les hemos convencido, por supuesto. La rehabilitación de la montaña artificial, sabéis que nos han prometido que antes del final de mayo tendremos la montaña artificial completamente rehabilitada. La rehabilitación del refugio antiaéreo, que tenemos en la puerta de Ibiza, la puerta de la Reina Mercedes, que solo nos falta ya poderla visitar, porque está completamente rehabilitada, está limpia, y nos han dicho que dentro de poco se podrá visitar. Y comentaron que hace unos años nos proporcionaron un trabajo extra, que fue el conseguir que el Paseo del Prado y el Buen Retiro fuesen reconocidos por la UNESCO por su valor excepcional como para inscribirlo en la lista de Patrimonio Mundial. Esto ya sabéis que hace año y medio lo hemos conseguido, somos ya Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Mundial, y bueno, y ahora solo nos queda pues seguir trabajando en las reuniones que tenemos constantemente con el Ayuntamiento para que todo lo que está mal en este bien pues lo tratemos de arreglar o consigamos financiación. Por ello, y consciente de que quedan muchas cosas por hacer, os ofrecemos esta asociación, que os he repartido algunos papeles, para participar. Sobre todo no queremos, hombre, no nos viene mal dinero, por supuesto que seáis socios, son 30 euros al año, pero lo que queremos es participación. Y defender este tesoro y este patrimonio que de verdad tenemos en Madrid, que es un lujo. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Es un placer para la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro el que nos acompañen esta tarde para recibir a una descendiente directa de don Mariano Benlliure, su bisnieta, doña Lucrecia Enseñat Benlliure, arquitecto y directora de la Fundación Benlliure. En su ponencia hará una introducción general a la obra del insigne escultor, centrándose principalmente en sus obras ubicadas en el Parque del Buen Retiro. Posterior a la conferencia, y como broche de oro y homenaje a la que fue esposa de Benlliure, doña Lucrecia Arana, magnífica cantante de zarzuela y bisabuela de nuestra ponente, intervendrá el coro Cantamos, dirigido por don Antonio Guijarro, en el que destacan también la soprano doña Laura Cantero y el pianista don Alberto Joya, que nos ofrecerán piezas de las más famosas zarzuelas. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta Casa de Vacas en esta preciosa tarde de invierno que nos ha regalado el tiempo y tenemos hoy. Quiero agradecer a la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro que me hayan dado esta oportunidad de hablar hoy aquí en la Casa de Vacas, y muy especialmente a su director Javier de la Puente, que es el que directamente me ha invitado y que conocí precisamente un día subiéndonos después de en la visita final a la restauración del monumento al general Martínez Campos aquí en el Parque del Retiro en el otoño pasado. Bueno, el tema de esta charla son principalmente los monumentos que Mariano Benlliure hizo en los jardines del Buen Retiro, aunque veremos también uno que se inauguró en el Retiro pero que ahora no está en el parque.
Pero antes de ello, de centrarnos en esas obras, quisiera hacer una breve introducción a la trayectoria, al personaje y a sus a momentos destacados de su trayectoria artística y a su obra monumental, a su importante legado que hizo para la ciudad de Madrid. Mariano Benlliure nació el 8 de septiembre de 1862 en Palencia y transcurrió allí su infancia y se inició en la escultura de forma autodidacta. Muy pronto se trasladó con su familia a Madrid y en 1881 viajó a Roma y allí abrió un estudio que mantuvo casi abierto y trabajando permanentemente durante 20 años. En Roma hacía sus obras y desde allí, fundidas en bronce, las mandaba a exposiciones internacionales y sobre todo a exposiciones nacionales a Madrid. En 1884, cuando no había cumplido aún 22 años, alcanzó el segundo premio, la segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes con una escultura que tituló Accidenti, una expresión italiana que representa un monaguillo que se quema con el incensario y se lleva los dedos a la boca. Una escultura muy novedosa que rompió con el clasicismo imperante y que introdujo el realismo y el naturalismo en la escultura. 3 años después, en 1887, ganó ya el primer premio en una exposición nacional de Bellas Artes con la escultura del pintor José Rivera, Españoleto, para la ciudad de Valencia. Después vendría en 1895 su gran éxito en una exposición nacional, que fue alcanzar la medalla de honor, primera vez que se concedía a un escultor, por la estatua del poeta Antonio Trueba para la ciudad de Bilbao. Pero el gran reconocimiento a nivel internacional lo alcanzó en 1900 en la Exposición Universal de París, con un importante grupo de 12 esculturas, entre las que se encontraba y destacaba el mausoleo del tenor Julián Gayarre para el cementerio de Roncal, en Navarra. Tras dejar su estudio en Roma, se instaló a finales del siglo XIX en Madrid. Abrió estudio y tuvo un primer estudio en la Glorieta de Quevedo, pero sí, bueno, sí. No, se me había olvidado decir que pasen las diapositivas, pero he visto que las han pasado. Tras dejar su estudio en Roma, se instaló en Madrid, tuvo un primer estudio en la Glorieta de Quevedo y luego se pudo construir el gran estudio en la calle de Abascal, y un estudio del que salieron importantísimas obras y monumentos y por el que desfiló gran parte de la sociedad madrileña y la aristocracia, tanto para pasar como para Benlliure, como para participar en las tertulias y en los eventos que organizaba, conciertos en su estudio. Mariano Benlliure alternó su ingente trabajo escultórico con asumir importantes cargos públicos como director de la Academia de España en Roma, director general de Bellas Artes y director del Museo de Arte Moderno, que hoy integrado es la parte del siglo XIX del Museo del Prado. Perteneció a numerosísimas academias españolas y europeas y recibió importantes condecoraciones como la Legión de Honor de Francia, Comendador de la Orden de la Corona de Italia, la Gran Cruz de Alfonso X de España y la Gran Cruz de Santiago de la Espada de Portugal. Benlliure falleció el 9 de noviembre de 1947 en Madrid
y sus restos fueron trasladados a Valencia para ser enterrados junto a sus padres, como él siempre había querido, en el cementerio del Cabanyal. Ahora sí, vamos a dar un paseo por el centro de Madrid, que nos va a permitir hacer un recorrido por su trayectoria artística, porque para Madrid hizo un primer monumento en 1887, que podemos ver dedicado a Bárbara de Braganza, que está en la plaza de la Villa de París. A ese monumento le siguieron en 1891 los dedicados al Teniente Ruiz en la Plaza del Rey y a Álvaro de Bazán en la Plaza de la Villa. Un año después, en 1892, el monumento al General Casola, que pasó por diferentes emplazamientos y ahora puede verse en el Parque del Oeste. Al año siguiente, en 1893, el excepcional monumento a la reina María Cristina de Borbón en la calle Felipe IV frente al Casón del Buen Retiro. En 1902, el recién coronado rey Alfonso XIII inauguró el dedicado a Goya, hoy frente al Museo del Prado. Y en 1907 el monumento al general Martínez Campos en el Parque del Retiro, que luego veremos más detenidamente. Un año después, en 1908, se inauguró el monumento de mayor complejidad compositiva dedicado a Emilio Castelar en el Paseo de la Castellana. En enero de 1910, Benlliure dejó colocada la monumental estatua del rey Alfonso XII aquí en el Parque del Retiro, aunque el monumento se inauguraría 12 años después, porque faltaba completarlo con el resto de conjuntos escultóricos. Ese mismo año también realizó el grupo escultórico para el edificio que hoy se llama Metrópolis, en el cruce de la Gran Vía y la calle de Alcalá. En 1912 se erigió en la Plaza de Oriente el monumento al Cabo Noval, y después vendrían ya dos monumentos para el Parque del Retiro. El monumento al periodista Miguel Moya, inaugurado en 1928, muy próximo a la Rosaleda, y el monumento a la República de Cuba, inaugurado en 1952, porque aunque estaba terminado en 1930, un cambio político obligó a retrasar la colocación de las estatuas y su inauguración. El último monumento que hizo Mariano, la última estatua monumental que hizo Mariano Benlliure para Madrid, estaba dedicado a la actriz Loreto Prado y se erigió en 1944 en la plaza de Chamberí. Hoy puede verse una estatua dedicada a Loreto Prado en la plaza de Chamberí, pero no es la original de Benlliure porque con el tiempo se había deteriorado. Se retiró y se le encargó a un cantero, un marmolista, que hiciera una copia, y bueno, pues lo que puede verse hoy nada tiene que ver con la obra de Mariano Benlliure, que sí vemos en una fotografía de la época en la imagen. Benlliure era un escultor que no se limitaba a diseñar, modelar las estatuas de los monumentos, sino que concebía los monumentos como un conjunto único en el que se integraban tanto las estatuas como los relieves, como las inscripciones. Era todo una cosa única que él controlaba y diseñaba. Aunque sí contó con la colaboración de algunos arquitectos de la época, como Miguel Aguado, que fue el arquitecto de la Real Academia Española de la Lengua, muy próximo al Museo del Prado, o Enrique Repullés, que fue el arquitecto que realizó el proyecto de la Casa Estudio de Mariano Benlliure y también el de la casa de Joaquín Sorolla, que existe todavía en Madrid y es hoy en día su museo. También colaboró con él su propio hijo, Mariano Benlliure, José Luis Mariano Benlliure López de Arana, mi abuelo, que en concreto fue el que le ayudó
en el pedestal del monumento a Moya, en el que luego nos detenemos. De menor tamaño y presencia, pero de gran valor artístico, son también las placas conmemorativas a José Canalejas en la Plaza Mayor, colocada en 1914, la del escritor José Nogales en la calle Santa Engracia, en la fachada del edificio donde vivió en 1926, o también la de los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero en la calle Velázquez, colocada en 1945, también en el edificio en el que habían residido los Quintero. El gran reconocimiento que alcanzaron los monumentos de Bellure incitó a algunas instituciones y particulares a encargarle monumentos y sepulturas en diferentes sacramentales de Madrid. Cabe destacar los magníficos mausoleos de 3 presidentes del gobierno que realizó para el Panteón de Hombres Ilustres. El de Praxedes Mateo Sagasta, de 1904, el de José Canalejas, de 1915, y el último, el de Eduardo Dato, de 1928, que marcan un poco 3 importantes etapas en la trayectoria de Bellure. También se puede destacar en la sacramental de San Isidro el Panteón de los Duques de Denia, que proyectó en 1904 y completó con un magnífico Cristo en mármol que hay en su interior en 1915. También en la vecina sacramental de San Justo hizo el panteón del periodista Miguel Moya, al que luego le dedicaría el monumento en el Retiro, y en el cementerio de la Almudena la tumba de la familia Rubio. Terminada en 1936, pero por motivos de la guerra civil no pudo colocarse hasta el 41. Hizo otros 2 monumentos o sepulcros importantes dedicados a Fernando Primo de Rivera, el hermano del dictador, en 1924, en la sacramental de San Isidro, y el de su esposa, su segunda mujer, Lucrecia Arana, en 1927, en la sacramental de San Justo. Estas dos esculturas fueron vandalizadas durante la guerra civil y desaparecieron las esculturas en bronce que las ornamentaban. Y ya vamos a centrarnos en los monumentos que realizó Bellure para los jardines del Buen Retiro, que iremos recorriendo por orden cronológico. Alfonso XII fallece en 1885 y 2 años después, en 1887, las Cortes aprobaron una ley por la que se acordaba erigir un monumento en memoria del rey, y que fue refrendado por su viuda, la reina regente María Cristina de Habsburgo. Sin embargo, el proyecto cayó en el olvido, pasaron los años, y hasta que el exministro Romero Robledo volvió a retomarlo, lo puso en marcha y con el fin de que se pudiera inaugurar en 1902 con motivo de la coronación del futuro rey Alfonso XIII. En paralelo, y también con ese objetivo de que fuera un acto que se celebrara con motivo de la coronación de Alfonso XIII, el Ayuntamiento de Madrid encargó 6 estatuas monumentales dedicadas a personajes ilustres, con la intención de que fuera también el rey Alfonso XIII, después de jurar la Constitución en las Cortes, que como primer acto oficial recorriera Madrid inaugurando esas 6 estatuas, que estaban dedicadas a Eloy Gonzalo, Agustín Argüelles, Lope de Vega, Bravo Murillo, Quevedo y Goya.
El entonces alcalde, Alberto Aguilera, le dio a elegir a Mariano Benlliure cuál de las estatuas quería hacer. Y claro, Benlliure no dudó un momento y eligió la estatua de Goya, que como veremos se inauguró en el Retiro. Es una pintura de Mariano Benlliure, Carboncillo y Albayalde, que representa precisamente la jura de la constitución del rey Alfonso XIII en las Cortes, y a la derecha vemos ese monumento a Goya que realizó Mariano Benlliure, que inauguró el rey Alfonso XIII en 1902, en el paseo de coches frente a la entrada a la Casa de Fieras. Cuando le encargan, le adjudican el monumento a Goya, Benlliure planteó, como se especificaba en el encargo, un proyecto en forma de fuente monumental que tenía como una isla en el centro con el pedestal, con distintas esculturas alusivas a la obra de Goya, y en la parte de arriba, coronándolo, la estatua del pintor. Por motivos presupuestarios se decidió simplificar el pedestal y suprimir la fuente, y que el monumento se redujera a un pedestal con la estatua de Goya, que en un principio se iba a erigir frente a la ermita de San Antonio de la Florida, donde estaba el que había decorado con sus frescos el pintor. Benlliure planteó una composición estratificada tanto en los materiales empleados como en el concepto del significado de la obra. Entonces representó a Goya sin ningún atributo que lo caracterizara como pintor, sino vestido como un personaje, como un caballero de la época, y relegó al pedestal los atributos, su arte, su pintura y sus grabados, ¿no? Entonces en el pedestal representó una selección de los grabados de Goya y una de sus pinturas más famosas, La maja desnuda, porque Benlliure consideraba que el prestigio artístico y social que tenía Goya era debido a su arte, y que era por tanto el pedestal, ese arte, lo que le encumbraba ese prestigio social. Entonces es un concepto que Benlliure tenía también un planteamiento que concordaba con su manera de pensar, porque Benlliure solo quería ser reconocido como escultor. Incluso el rey Alfonso XIII le ofreció darle un título, y Benlliure se lo dijo que lo rechazaba y no lo aceptaba porque no quería ser reconocido nada más que por su arte y por su escultura. En la versión definitiva del monumento, que bueno, como acabamos de ver, y ahora nos detenemos en el pedestal, la estatua, a un tamaño de 1,5 veces del natural, se alza sobre ese pedestal prismático en piedra, en mármol de Carrara, en el que Benlliure talló esa selección de 12 escenas entresacadas de los grabados de los caprichos de Goya, y la maja desnuda en el frente, en un bloque de mármol independiente. En esa selección, por ejemplo, en el frente, en el lado sobre la maja desnuda que mira al Museo del Prado, actualmente representó en forma de relieve el grabado de los soplones, se repulen, y en el lateral que mira hacia el este, hacia el Casón del Buen Retiro, uno de sus grabados más famosos, El sueño de la razón produce monstruos, o ¿Dónde va la mamá?, y otro de los más conocidos también, Volaverunt. Y bueno, así siguió con las otras caras. Esta selección de estos grabados de Goya y su manera de tratarlos y pasarlos al relieve demuestra un poco el gran conocimiento y admiración que sentía Mariano Benlliure por Goya,
y la gran habilidad técnica que tenía y el conocimiento para traducir esos grabados en relieves escultóricos, y además adaptados a la forma del pedestal, porque hay algunos que se giran y se pasan de una cara a otra, aprovechando los cambios de volumen. Representó a Goya de pie, con la cabeza descubierta, mostrando esos característicos alborotados cabellos, y bueno, aunque ahora no lo vemos, lo veíamos antes, con la pierna derecha un poco adelantada y apoyado en un rústico bastón. Va vestido como un caballero de la época, con un amplio gabán abierto, lleva en la mano izquierda un sombrero de copa, y deja ver ese gabán abierto, el chaleco, ese ampuloso pañuelo lazado al cuello, y podemos ver cómo además de representar y caracterizar al personaje, basándose en el retrato que había hecho de él su discípulo Vicente López en 1826, para caracterizar sus facciones y su expresión, cómo cuida el tratamiento de cada uno de las texturas de la ropa que lleva de Goya, desde el chaleco, ese pañuelo que tiene aire, los pantalones, las botas que no vemos. Estas fotos las pude hacer cuando se restauró el monumento en 2012 con motivo del 150 aniversario de la muerte del nacimiento de Mariano Benlliure. Ahí estoy al lado, hace 10 años, al lado de la figura de Goya, y le he puesto esa foto un poco para que vean el imponente tamaño que tiene la figura, la escala, pero cómo a pesar de ese tamaño, de estar a esa altura, cómo está trabajado con el más mínimo detalle, y cómo está cuidado ya las texturas y los más mínimos detalles. El monumento a Goya, como he dicho, lo inauguró Alfonso XIII el 5 de junio de 1902 en el Paseo de Coches del Buen Retiro, en realidad casi un mes después de haber jurado la Constitución, porque por el mal tiempo no pudo hacer, justo después de ser coronado rey, ese paseo por Madrid para inaugurar las estatuas, y tuvo que aplazarse repetidas veces hasta ese 5 de junio. Como he mostrado antes, se inauguró en el Parque del Retiro, frente a la entrada de la Casa de Fieras, y solo 3 años después, en 1905, se trasladó al cruce de la calle Goya con el entonces Boulevard de la calle Velázquez, en el extremo occidental de un incipiente barrio de Salamanca que estaba empezando a urbanizarse, y que el entonces alcalde de Madrid quiso embellecerlo con ese monumento a Goya. Allí el tranvía giraba, que subía por Goya, giraba por Velázquez, y hubo varios problemas con incidentes porque dañó la estatua y tal. Y total, años más tarde, en 1946, se decidió retirarlo de ahí, y con motivo de la reforma de la entrada norte del Museo del Prado, que tenía una gran rampa de entrada y se transformó en la escalinata que conocemos hoy, pues se colocó enfrente, en esa también escalera que salva el desnivel con la calle Felipe IV, se colocó ahí la estatua de Goya. Pero para colocarla hubo que transformar el pedestal original de Benlliure, se puso el basamento y se peraltó con un pedestal de granito para adaptarlo a la escalera, y pues desgraciadamente, aunque está en un buen sitio, se alteraron las proporciones originales del monumento.
Volvamos ya al monumento a Alfonso XII. Como he dicho, el Romero Robledo, el exministro, retomó la idea de hacer un monumento a Alfonso XII y se la promovió. Entonces se convocó un concurso a principios de 1901, un concurso público en el que se presentaron arquitectos y escultores. Y entre todas las propuestas que se presentaron, se eligió la del arquitecto catalán José Grases Riera. Y se acordó encargarle a 24 de los escultores más reputados del momento los grupos escultóricos que iban a ornar ese conjunto arquitectónico. A Benlliure se le encargó la estatua principal, la estatua del rey Alfonso XII, que lo corona el monumento, y a las siguientes 3 estatuas principales se le encargaron al grupo de La Paz, que hay en el frente de ese gran pedestal sobre el que se alza la estatua del rey, a Miguel Blay, el grupo del que representa el progreso, en el lado de la derecha, al escultor Miguel Ángel Trilles, y el otro grupo del otro lado a Aniceto Marinas, que representa la libertad. Benlliure evidentemente se había presentado al concurso y había presentado una propuesta, era un concurso anónimo con lema, sin que se supiera el nombre del autor, y presentó su propuesta con el lema 14 de enero de 1875. Era la fecha en la que el futuro rey Alfonso XII entró, que había desembarcado en Barcelona y llegó a Madrid y recorrió las calles de Madrid aclamado por vítores del pueblo como rey pacificador, antes de ser coronado como rey. Benlliure había llegado hacía pocos meses a Madrid con su familia y su padre les llevó a los hermanos a presenciar esa entrada del rey a Madrid. Y él, muy impresionado, cuando llegó a casa, modeló una figura como él recordaba haber visto al rey entrando en Madrid a caballo y desfilar por las calles, y por mediación del conde de Toreno se lo llevó a Benlliure con su escultura y se lo presentó al rey Alfonso XII, que se quedó impresionado por la obra de un niño que no había cumplido los 12 años, y Benlliure se la regaló y el rey le dio, a cambio, le ofreció 500 pesetas. Imagínense lo que son 500 pesetas, lo que eran en 75. O sea, les resolvió la papeleta de la familia para unos cuantos meses. En su propuesta para el concurso, Benlliure representó al rey a caballo, caminando al paso, como él lo recordaba haber desfilado por Madrid, con la cabeza descubierta, con su sombrero, con su ros en la mano, saludando al pueblo. Y en un nivel inferior representó 2 grandes grupos multitudinarios, a un lado del monumento el ejército y al otro lado el pueblo aclamando al rey. Un poco más abajo iban las inscripciones y un relieve a cada lado alusivos a 2 momentos de la vida del rey. Y ya más abajo sobre el podio, 4 leones en las esquinas y en cada uno de los lados unas figuras alegóricas que representaban la caridad, el trabajo, la historia y la paz. Tras fallarse el concurso a favor de Grases y encargarle a Benlliure la estatua principal, presentó 2 bocetos. Uno que correspondía con su propuesta para el concurso, en el que se veía al rey caminando al paso y saludando al pueblo, descubierto, con la cabeza descubierta, y otro, distinto,
en el que representó al rey reteniendo a su caballo, cubierto con su característico ros, y aunque en esta imagen no lo vemos, está girado un poco a su derecha y lleva el sable desenvainado y lo sostiene con la mano derecha extendida, en actitud de, se supone, es el momento en que está pasando revista a las tropas y que están desfilando ante él. Este segundo boceto es el que fue elegido y el que luego pues, pasó a gran tamaño para convertirlo en la estatua que hoy conocemos. Para realizar la estatua del rey, Mariano Benlliure, como acostumbraba a hacer, se documentó exhaustivamente en el personaje. El conde de las Navas le proporcionó diferentes datos, retratos que se conocían del rey, e incluso pudo ver y tomar apuntes de la ropa original del rey, incluso del ros, del sombrero, que le facilitó el general López Domínguez. También solicitó y le recibió audiencia con la reina regente, y le recibió para plantearle, para que le contara anécdotas o cosas sobre la personalidad del rey. Entonces, bueno, representó al rey, como vemos, tocado con ese ros que es fiel al que llevaba el rey, vestido con uniforme de campaña de capitán general, y lleva prendidos el toisón de oro en el cuello y a un lado la cruz de San Fernando. Como se veía en el boceto, con la mano izquierda sujeta las riendas de su montura, la retiene para retenerlo parado al caballo, mientras que con la derecha sostiene ese sable desenvainado en actitud de saludar a las tropas que supuestamente están desfilando ante él. El caballo es un estudio anatómico impresionante, y para poderlo modelar y hacer, Benlliure visitó las caballerizas reales, eligió entre los ejemplares que tenían allí el caballo que le pareció más adecuado, y se pasaba horas tomando apuntes, modelando figuras y tal, para poder llegar a precisar de esta manera la anatomía de ese maravilloso caballo, un ejemplar árabe que tiene unas proporciones perfectas y que detalló hasta el máximo detalle. El caballo se ve claramente en la foto de la derecha, está tenso, tiene los hollares bien abiertos, también la boca, y las orejas erguidas y tensas y un poco inclinadas adelante. Lo que muestra es que está inquieto, pues lo representa en ese momento inquieto, porque suponiendo de que esté desfilando ante él la caballería, y al ver otros congéneres pues está tenso y nervioso, ¿no? O sea, capta ese instante Benlliure. El largo proceso, desde que le adjudicaron la estatua del rey hasta que finalmente 9 años después la dejó colocada en su pedestal, aunque el monumento se inauguró mucho después, el conjunto, está magníficamente documentado por la correspondencia de Benlliure con el secretario personal de la reina regente, Alfonso de Aguilar, y la reina visitaba a menudo el estudio de Benlliure para ver los trabajos que estaba haciendo, y él siempre, cuando viajaba por exposiciones por Europa o presentaba obras a exposiciones, mantenía, a través de su secretario, la mantenía informada de todo, y así la mantuvo informada del proceso del monumento, de la realización de la estatua. Como es muy sabrosa y muy jugosa esa correspondencia, he seleccionado 3 fragmentos que me gustaría
leer. Esta es una de las cartas más extensas que le escribió el 26 de febrero de 1903, y en la que le dice: me da vergüenza, querido Alfonso, decirle que todavía estoy aquí sin poder resolver nada, en definitiva, acerca de la estatua de don Alfonso XII, hasta que quieran enviarme el boceto que crean puede servir de los varios que he hecho y he presentado. Se conoce que los señores de la comisión tienen poco que hacer y no les gusta, por lo visto, que los demás trabajen. Pues no se les ocurre ahora meditar si el caballo debe tener la boca abierta o cerrada, pues están tan acostumbrados a la oratoria que creen que en los animales tener la boca abierta es sinónimo de hablador, y otros 1000 detalles más que no merecen la pena, pero que me hacen retrasar la obra. Hasta me he enterado que, sin contar conmigo, han sacado varias reproducciones del último boceto que he presentado. En fin, que el que es político se cree omnisciente y ha de interaccionar lo mismo en el gobierno que en el arte y las ciencias. Y termina diciéndole: me voy cuanto antes a hacer la estatua a su tamaño, como yo creo que debo hacerla, porque soy el único responsable. Bueno, aquí vemos tanto ese segundo boceto que había presentado como la estatua original, en el que se ve precisamente el caballo con esa boca abierta, que a los políticos les parecía que era sinónimo de hablador y que ponían en duda. El 21 de enero de 1904, casi un año después, le vuelve a escribir: ya estoy otra vez luchando con la estatua ecuestre de don Alfonso XII, que es monumental, ya que pienso entregar al fundidor el modelo a primeros del próximo febrero. Pues solo se trata de dar toques de efecto, de conjunto, de líneas generales, exteriores, porque a la altura que va colocada es lo único que se podrá apreciar. El trabajo es algo pesado porque, como el modelo está hecho en yeso, hay que andar con el agua, y en este tiempo es desagradable, además de perjudicial para los que, como yo, padecen reuma. Eso es que ya sorprende que diga que solo tiene que dar toques de efecto, porque a la altura que va colocada la estatua poco se va a apreciar cuando vemos los detalles que tiene esa estatua monumental, desde todo el aparejo perfectamente modelado del caballo, la fisonomía del caballo, las pestañas de los ojos. Bueno, es una cosa, más detalle, es increíble, ¿no? Y a esa altura a la que está colocada, como para que lo disfruten las palomas. O por ejemplo, esa mano con la que está empuñando el sable. Fíjense los guantes, con las costuras de los guantes, que, bueno, parece una tontería, pero esa línea que hacen de sombra, que rompen la luz o hacen la sombra, sirven para que desde abajo podamos apreciar cosas que si no, no apreciaríamos, y la estatua vibre con la luz y cambie con la luz, ¿no? Los efectos de luz, o todo el aparejo y el vestido que lleva Alfonso XII. O, por ejemplo, perfectamente detalladas las condecoraciones de esa cruz de San Fernando, y lo modeló con tanto mimo y con tanto detalle que hasta, fijándose mucho, se descubren sus huellas dactilares. En el vínculo sí que he mandado el detalle, en la foto no se ve bien, pero ahí está la huella dactilar de Bellur. Y de nuevo, bueno, ahí estamos algunos de los hermanos y yo subida en brazos de Alfonso XII, para que vean ese tamaño descomunal, más de 2 veces el tamaño natural tiene la estatua, ¿no? Y una última carta que le escribe ya desde Barcelona, desde la Fundación Magriera y Campins, donde se fundió la estatua. Le escribe el 18 de enero de 1905. Ya pronto, muy pronto, quedarán las cosas de la estatua de don Alfonso XII completamente terminadas. Es un trabajo muy pesado, por sus dimensiones se hace interminable.
Esa gran mole de cera hay que manejarla con hierros calientes. Figúrese después de trabajar 8 o 10 horas diarias cómo saldrá uno de cera. Hecho un cirio pascual. Y lo peor no es lo de fuera, sino lo de dentro, que materialmente se masca la cera. Un poco, para que se entienda, el proceso para hacer una escultura es primero modelarla en barro, a partir de primero el boceto. Ese boceto en barro se hace un molde y se pasa a escayola. La escayola es lo que se considera el modelo, se aumenta de tamaño y cuando se tiene la estatua ya al tamaño definitivo en escayola, se saca otro molde y con ese molde se hace un positivo en cera. La cera tiene el grosor que va a tener luego el bronce y el escultor retoca la cera con herramientas calientes, tiene que calentar las herramientas para hacer incisiones y perfilar los detalles en la cera. Entonces, por eso, claro, esa estatua que mide más de 5 metros, imagínense lo que es retocar esa estatua con herramientas calientes, con calor en la cera. Pues, verdaderamente salía hecho un cirio pascual. Y aquí vemos un poco el proceso. El modelo a 1/3 del tamaño definitivo en el estudio de Benlliure, ya terminado. Cuando lo lleva a la fundición a Barcelona, a la fundición Marriera y Campins, y ahí cómo está planificando, probablemente con Federico Marriera, al que había conocido, que creó la fundición Marriera, que luego se convirtió en Marriera y Campins, al que había conocido en sus años de Roma, y Marriera se había formado en Italia con los fundidores italianos, y al regresar de Italia fue cuando se abrió esa primera fundición a la cera perdida, a la fundición artística en Barcelona, y ahí le vemos planificando, atrás. Ahí le vemos un poco planificando ese proceso de trabajo a Benlliure, y luego ya al lado de esa estatua cera monumental del caballo, que es las dos figuritas de Marriera y Benlliure ahí abajo, y al fondo se ve el modelo a menor tamaño. Es verdaderamente impresionante. Y bueno, aunque el conjunto completo del monumento no se terminaría y se inauguraría hasta 1922, en enero de 1910 Mariano Benlliure dejó colocada la estatua del rey a caballo. Para colocarla, se montó, tanto para construir ese imponente pedestal como para colocar la estatua, ese andamio que se ve en la imagen superior, monumental, y por una gigantesca grúa se subió el caballo en 4 partes. Una vez colocadas y unidas las 4 partes arriba del caballo, hubo que soldarlas, retocar las soldaduras, patinar las soldaduras para que tuviera el color, entonar y que tuvieran el color de toda la estatua. Y una vez terminado el caballo, se subió con la grúa la estatua del rey y se le montó a caballo. Benlliure, como era súper exigente y quería controlar hasta el último detalle, por supuesto se subió al andamio a supervisar esos trabajos, y ahí le vemos dando la última supervisión en la foto de la izquierda, con un sombrero, su bigote, con un abrigo oscuro, está ahí subido en el andamio, que imagínense, la estatua está colocada a 30 metros y mide más de 5 metros de altura. Se abrió la suscripción y que rápidamente patrocinó el rey, la familia real, el gobierno, instituciones, el ejército, entidades bancarias, particulares, y entre todos los suscriptores se nombró una comisión, una junta directiva que se debía encargar de todas las gestiones. Esa junta directiva la presidió el general Miguel Primo de Rivera, y su secretario fue el marqués de Cabriñana, que había promovido la construcción del monumento.
Entre los más importantes escultores españoles se ofrecieron, para algunos, para hacer una propuesta de monumento. Y entre ellos estaban Mariano Benlliure, Agustín Querol, Aniceto Marinas y Miguel Ángel Trilles. Entonces, esa junta directiva acordó con ellos darles un plazo y cuando se cumpliera ese plazo visitarían los estudios de los escultores y elegirían, según su criterio, el proyecto, la escultura que más les gustase. Entonces, cuando se cumplió ese plazo, fueron a visitar los distintos estudios de los escultores y acordaron que las dos propuestas que más les gustaban y les parecían más adecuadas eran las de Mariano Benlliure y las de Agustín Querol. Entonces les propusieron que colaboraran en el monumento, que Benlliure hiciera la estatua del general Martínez Campos y que Querol se encargara de hacer el pedestal. En un principio a los dos les pareció estupendo, pero después Querol se lo pensó y dijo, bueno, estoy de acuerdo, pero si yo hago el pedestal, considero que el pedestal es lo más importante y que de la cantidad que se ha recaudado con la suscripción pública, 4/5 partes me corresponden a mí y 1/5 parte a Benlliure. La recaudación eran alrededor de unas 100.000 pesetas, con lo cual Querol quería cobrar 80.000 por su parte y que a Benlliure le quedaran 20.000. Entonces la junta directiva se lo pensó y dijo, si empezamos así vamos a tener problemas, y decidieron encargarle todo el conjunto a Mariano Benlliure. Por otra parte, es posible que existiera una cierta predisposición a que fuera Mariano Benlliure el encargado de realizar el monumento, ya que había realizado otros importantes monumentos dedicados a militares, como el teniente Ruiz, el del general Casola, y estaba trabajando en la propia estatua del rey Alfonso XII. Además, Mariano Benlliure, el contrato del monumento al teniente Ruiz, el monumento al teniente Ruiz lo había promovido el general Martínez Campos. Había presidido la comisión encargada de realizar el monumento y había firmado con el contrato y había puesto las condiciones para el contrato y había firmado el contrato que vemos ahí en el centro con Mariano Benlliure. Por tanto, Benlliure tuvo oportunidad de conocer al general Martínez Campos y tenía, más fácil que pudiera retratarlo o expresar, caracterizarlo que otros escultores que a lo mejor no habían tenido esa oportunidad. Se conocen, están documentados algunos de los primeros dibujos que hizo Mariano Benlliure para empezar a pensar y concebir el monumento, como ese de la izquierda, que es una idea ya general, pero en la que se ve perfectamente la idea que tenía y cómo quería resolver el monumento, y este de la derecha, en el que ya es un estudio más detallado de lo que es la figura del general a caballo. Aunque no se ha conservado la maqueta original que presentó a esa comisión por la que le encargaron el monumento, podría ser algo parecido a esta maqueta realizada hace unos años, cuando se digitalizó en 3D el monumento como medida de conservación preventiva, ya que esos relieves del pedestal pues están tallados en piedra caliza, que se erosiona mucho y que se está desgastando, o por cualquier problema que pudiera tener documentado el estado detallado, preciso, en el momento que se hizo ese 3D. Y nos permite, pues eso, hacernos una idea de cómo podría haber sido esa maqueta.
Mariano Benlliure firmó el contrato de realización el 23 de mayo de 1905 y en abril de 1906 ya había dejado terminada y retocada la cera en la Fundición Marriera y Campins de Barcelona, con la que colaboraba asiduamente, y donde se fundieron todas las piezas que componen el monumento en bronce, la estatua del general a caballo y ese trofeo con todas las armas que tiene en el frente. Incluidas además dos réplicas del boceto de la estatua, una de ellas es la que se ve en la imagen, a pequeño tamaño, con una base de mármol. Para fundir el bronce para el monumento se solicitó a las Cortes y lo sancionó el rey el 14 de enero de 1906, concediéndose a Benlliure las 11 toneladas que había solicitado para poderlo hacer. Todo marchó magníficamente, la fundición de la estatua, pero hubo problemas con ese trofeo con todas las armas, hubo un problema en la fundición, hubo que volver a retocar una cera, volverla a fundir, total que sufrió hasta el día anterior, porque no llegó para colocarlo hasta el día anterior a la inauguración. La propuesta de Benlliure es de una gran radicalidad y concentra toda su fuerza en esa figura del general que, montado a caballo, alcanza un promontorio rocoso desde el que contemplar el horizonte. Combinó tres materiales: mármol blanco para la parte más baja del cuerpo que compone el pedestal, la parte más geométrica, más arquitectónica, piedra caliza de Tamajón, un pueblo de la provincia de Guadalajara, para lo que es en sí el promontorio rocoso, y bronce para la estatua del general a caballo y del trofeo del frente. Bueno, es un monumento que un poco rompedor por esa concepción unitaria y tan naturalista del conjunto, quitándole un poco carácter arquitectónico a los pedestales, rompiendo con ese carácter arquitectónico que hasta entonces tenían los pedestales, aunque Benlliure ya, por ejemplo, ya lo había roto con el monumento a Velázquez. El de Velázquez, que no he visto, y el monumento a Goya, que sí hemos visto. Representó a Martínez Campos vestido con su habitual modestia y sencillez, con el capote sobre los hombros, con el cuello subido, con la cabeza cubierta y vestido con uniforme de campaña. Y ese capote que, igual que le ocurre a las crines del caballo, la brisa que le viene de frente lo levanta, no cae por su propio peso, sino que está como levantado, flotando en el aire, igual que las crines del caballo o la propia cola del caballo, ¿no? Lo que le da esa sensación un poco, no es estático, está en movimiento, parece que está avanzando. Esa imagen que vemos, el caballo. Lo representó, no lleva guantes, sostiene las riendas con las manos, con la mano izquierda, y la derecha la lleva apoyada con cierta dejadez o indiferencia sobre la pierna. Su actitud refleja un poco ese carácter animoso, recio y sobrio que le caracterizaba, y endurecido pues, por las penalidades de la guerra. Martínez Campos intervino en las guerras de África, Cuba, estuvo siempre la estatua está modelada, si la de Alfonso XII era más del doble
tamaño natural, esta es vez y media de tamaño natural, o sea, no es tan inmensamente grande. De nuevo ahí vemos un poco con, al estar al lado del monumento, el tamaño de la mano es impresionante, ¿no? La diferencia de escala de una a otra. En realidad es un momento, a mí me parece un monumento antimilitarista, ¿no? Y alejado de todo triunfalismo. Representa al general como cansado, polvoriento, y sobre todo el caballo que acaba de alcanzar, también cansado, ese peñasco rocoso desde el que el general contempla el horizonte, y que Benlliure lo representa en ese instante en el que el caballo cansado tuerce el cuello para inmediatamente sacudirse y sacudirse de encima el polvo y el sudor de todo el día caminando. Bueno, es un gesto muy característico que hacen los caballos, hacer así, ¡pum!, sacudirse, y Benlliure lo capta ese instante en el que casi parece que lo vamos a ver girar y sacudirse fuertemente el cuello, y es un escorzo verdaderamente espectacular. En el pedestal, en la parte de piedra caliza de Tamajón, talló socavado en la roca un relieve que representa una de las batallas en la Guerra de África en las que participó el general Martínez Campos, en la batalla de Castillejos, en la que tomó parte a las órdenes del general Primo. Y que después de esa batalla se le concedió el grado de coronel de caballería y la cruz de San Fernando de primera clase. Si nos fijamos en el relieve, solo hay uno de los personajes que va a caballo justo al final, que se corresponde con la estatua, y que casi el caballo tiene la misma postura que el caballo de la estatua superior en bronce. Y es una manera en la que yo creo que Benlliure llama la atención para fijarnos en esa de la figura del relieve, y que físicamente se corresponde, por los grabados de la época, con el aspecto que tenía Martínez Campos, el joven Martínez Campos, cuando intervino en 1860 en la batalla de Castillejos. Por lo que yo, no ha estado especificado, pero claramente debe ser la representación de Martínez Campos. Además, Benlliure siempre acostumbraba en los relieves que acompañaban los monumentos, como el de Teniente Ruiz en la Plaza del Rey, que tiene dos relieves laterales y representan dos momentos de la vida del Teniente Ruiz. Siempre es así, ¿no? Entonces, aquí tiene que aparecer por algún lado la figura de Martínez Campos, y no cabe duda que debe ser esa figura a caballo que está en la parte más de atrás del monumento. En el frente, Benlliure para el frente modeló ese trofeo con todas las armas, en el que destacan el estandarte de caballería a la derecha y a la izquierda la bandera de infantería, que reprodujo de forma absolutamente fidedigna, basándose en las que se habían utilizado, habían ondeado en las campañas en África. Benlliure, como acostumbraba a hacer, cuando acudía a trabajar a la fundición, y retocaba las ceras, y en las ceras perfilaba todos los detalles con ese modelado, exagerando todavía más su característico y vibrante modelado.
perfilando, caracterizando las diferentes texturas de la indumentaria, como por ejemplo, ahí vemos el rayado del pantalón de pana del general, o cómo se ve que las botas son de piel, o la barba del general, la expresión también como característica de los ojos, esos ojos que hacía Benlliure que para que miraran vaciaba las pupilas y dejaba un punto en medio, y bueno, pues tiene todos esos detalles característicos. El monumento se inauguró el 28 de enero de 1907, esa es una publicación del acto de inauguración al que asistió la familia real. En la parte de abajo vemos a Alfonso III, en el momento que se levanta y se va la chata detrás, y la familia real se despide de toda la comitiva. En el centro se ve a la izquierda al que era entonces presidente del gobierno, primer ministro Antonio Maura, haciendo su speech. Y con motivo de la inauguración se le encargó a Mariano Benlliure que hiciera también una medalla conmemorativa de Martínez Campos, en la que representó en uno de sus lados el retrato de perfil de medio cuerpo de Martínez Campos, y en el otro una vista lateral del monumento. Aunque en este caso se han conservado unos apuntes previos para hacer esa medalla y que nos dan una idea de cómo empezaba a trabajar, a pensar Mariano Benlliure, ¿no? El general arriba y abajo esa vista lateral del monumento. Cuando se inauguró, después de la inauguración del monumento, la junta directiva que se había encargado de la realización de su realización organizó un banquete en Lardi para rendir homenaje a Mariano Benlliure como artífice y al marqués de Cabriñana como promotor. Y en ese homenaje se les entregó a los dos la Gran Cruz del Mérito Militar que les había concedido el rey Alfonso XIII. Bueno, esto son unas imágenes con motivo de este año, este año no, ya el año pasado, en 2022 se celebró el 75 aniversario de la muerte de Mariano Benlliure y el 160 de su nacimiento, y con ese motivo el Ayuntamiento de Madrid hizo una campaña desde la Dirección General de Patrimonio Cultural para restaurar algunos de los monumentos de Mariano Benlliure, que nos dio oportunidad de subirnos, verlos en detalle, y por primera vez además en esta campaña se contó con la asesoría técnica del Instituto de Patrimonio Cultural Español, que para lo que restauradores especialistas en piedra y en metal del Instituto de Patrimonio visitaron el monumento. Para eso se llevó esa grúa con esa cesta para poder ver todos los detalles del monumento y hacer un informe previo en el que se especificaba el proceso y lo que se debía hacer en la restauración y qué materiales se debían emplear. Bueno, yo creo que ha sido una restauración ejemplar, y es una pena que no se haga una publicación para contar la historia del monumento y ese proceso tan meticuloso de restauración que se ha llevado a cabo. Ahí abajo vemos una imagen de cómo estaba el monumento antes de la intervención, y a la derecha después de esa intervención. Y aquí también vemos un detalle, la escultura antes de la intervención y después de la intervención, cómo ha ganado viveza el color del bronce, que estaba verdoso, oxidado, bueno, lleno de excrementos de paloma, una cosa tremenda. Y para evitar un poco la invasión de palomas que anidaban, sobre todo en ese trofeo con todas las armas que hay en el frente, se metían entre el cañón, las banderas,
y había, bueno, una cantidad impresionante de restos orgánicos detrás. Se puso esos pinchos para evitar que aniden y este año se han puesto, esta vez, esas especies de velas, de tartaletas, que tienen un producto sólido, parece cera, que tiene es completamente natural, no es tóxico ni venenoso y que en principio el olor, creo que tiene citronela, ahuyentaba las palomas. Ha funcionado 2 o 3 meses, yo creo que menos, pero ya en estas últimas veces que me he paseado por el monumento a Martínez Campos, empiezo a ver que las palomas están tomando otra vez posesión del monumento y empiezan a mancharlo. No, es difícil luchar contra eso en los monumentos públicos. El siguiente monumento que hizo Mariano Benlliure para el Retiro es el monumento al periodista y abogado Miguel Moya, que llegó a ser presidente de la Sociedad Editorial de España, que era la editora de 3 importantes periódicos de la época, El Liberal, El Imparcial y El Heraldo de Madrid. Moya fue también el fundador y primer presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y el promotor de la famosa corrida de la prensa, que se celebra todos los años y que se celebró por primera vez en 1900. Con motivo de esa primera corrida de la prensa, Moya le encargó a Mariano Benlliure el cartel anunciador de la corrida, que lo vemos el original ahí a la izquierda. Es una pintura, el original de Benlliure, que luego se hizo impreso para distribuirlo y colgarlo por distintos sitios, pero la pintura original tiene casi 2,5 metros por 1,5 metros, algo menos, y es muy impresionante con esa manola que está abriendo un cortinaje con los colores de la divisa de los toros que iban de la corrida, y que se ve ese fondo de la plaza con el desfile de las cuadrillas. Benlliure tuvo gran amistad con Moya y con su familia, y cuando falleció en 1920, la familia le encargó su tumba para la sacramental de San Isidro, que vemos en el centro la imagen, y Benlliure, para realizarla, tomó como idea la idea de la profesión, de la idea del periodismo, y su labor como periodista y como editor de periódicos, y representó a ese típico linotipista con esa bata remangada, que se apoya en la base de esa potente cruz y mira de manera triste y melancólica la efigie de Goya tallada en la lápida que cubre la tumba. Como he dicho, Benlliure tenía amistad con la familia, y a partir del modelo previo para tallar la efigie de Moya, lo fundió en bronce y se lo dedicó, que lo vemos en la parte superior, se lo dedicó a la viuda de Moya. El encargo del monumento y la idea de hacer un monumento a Moya fue de su compañero y amigo Torcuato Luca de Tena, fundador de ABC, que abrió una suscripción entre periodistas y amigos, y como pasado un tiempo no se recaudó el suficiente dinero para costear lo que él pensaba que iba a suponer el monumento, puso de su parte, de su bolsillo, todo lo que faltaba y le encargó la obra a Mariano Benlliure. Benlliure, desde sus primeras ideas, planteó una composición en la que también, teniendo en cuenta la actividad como periodista y editor de Moya, y concibió el conjunto como un banco donde podía
con la idea de que se pudiera uno sentar a leer el periódico, la prensa, a los pies del busto de Moya, en un principio más complejo, con un relieve alusivo a la actividad de la edición de un periódico y dos figuras alegóricas y encima el busto de Moya. Después lo simplificó y hizo una propuesta que vemos en ese primer apunte, que coincide con la solución final, mucho más radical, en el que ya suprime esas figuras alegóricas y las sustituye por un, como veremos, un linotipista y un periodista o reportero. El busto de Moya, que corona el monumento, a 1,5 tamaño natural, está firmado en uno de los laterales y, bueno, Benlliure captó la expresión y esa que caracterizaba a Moya. Este monumento, como he dicho al principio, lo realizó en colaboración con su hijo, arquitecto José Luis Mariano Benlliure López de Arana, que concibió esa forma, proporcionó y dimensionó el pedestal con forma de banco. Y es una propuesta muy curiosa, ¿no?, en cómo esas dos figuras del linotipista y el reportero o periodista se encajan un poco al amparo del busto de Moya, o por otro lado se puede entender como que sustentan la labor del editor y del director del periódico. El monumento a Miguel Moya se inauguró el 9 de marzo de 1928 en el Parque del Retiro, muy próximo a la Rosaleda. En el momento de la inauguración, como vemos, no tenía ninguna reja ni ningún sitio alrededor, con esa idea de que la gente se pudiera sentar en el banco a leer el periódico. Y el monumento a la República, a Cuba, o a la República de Cuba, el último de los monumentos que hizo Benlliure para el Parque del Retiro, surgió como una propuesta de una comisión de elegir el monumento a la República de Cuba y a su entonces presidente, a finales de los años 20, el general Gerardo Machado. El Ayuntamiento de Madrid autorizó su emplazamiento en la Plaza del Salvador, donde sigue ubicado, y que en ese momento lo ocupaba un estanque de patos. Una vez aprobado el lugar y encargado el proyecto, la totalidad del proyecto a Benlliure, se inició rápidamente el proceso, pero que uno de los promotores de este monumento había sido el general Miguel Primo de Rivera, y al caer la dictadura se paralizó, y la inauguración, que estaba prevista para finales del 30, principios del 31, se retrasó hasta muchos años después, a 1952, con motivo del 460 aniversario del descubrimiento de Cuba. Como he dicho, Benlliure concibió el diseño general, la composición general del monumento, y la detalló en esta maqueta modelada en barro, en el que están ya todos los elementos que iba a tener el conjunto. En la maqueta vemos que tiene arriba esa figura alegórica de la República Cubana, en el frente, sobre un pequeño podio, la figura del general Machado, entonces presidente de Cuba, a los lados esas proas de las carabelas, las iguanas y las tortugas, están ya las fuentes, las 4 fuentes laterales, o sea, está perfectamente estudiado y definido ya en la maqueta las proporciones y los elementos que iban a componer el monumento. Para esta propuesta, este proyecto, Benlliure contó con la colaboración de otros 3 escultores: Miguel Blay,
que realizó, fue el encargado de tallar la escultura, la alegoría de Cuba, de la República Cubana, que corona el monumento, una bellísima figura de mujer que va vestida con esa finísima túnica que deja entrever su cuerpo, y que lleva en la mano izquierda una flor y en la mano derecha una flor, y en la mano izquierda la extiende hacia abajo. Parece que está señalando esa cornucopia que hay detrás y que sostiene en el proyecto, en la modelo no está, pero hay un niño, un putti, que está sujetando esa cornucopia de la que vierten todos frutos propios de las Antillas. Esta es la figura, el modelo, en el estudio de Miguel Blay. En el frente del monumento, sobre la que iba a ser la estatua del general Machado, vemos en la foto de la izquierda el escudo de Cuba y en la parte de atrás el escudo de España con la águila imperial. Y en los laterales, debajo de la alegoría de Cuba, hay dos figuras que hicieron otros dos escultores. En la imagen de la izquierda vemos representa a la reina Isabel la Católica, que es obra de Juan Cristóbal. Era un escultor de una generación más joven. Juan Cristóbal era granadino y vino a Madrid y empezó a trabajar como ayudante en el estudio de Mariano Bellure, se formó inicialmente allí. Y la figura de la derecha es también de otro escultor de una generación más joven, de Francisco Ansorey, y es curioso la diferencia de cómo trabaja uno y otro, ¿no? Esta está tallada, la de Cristóbal Colón es mucho más ruda, más duro, más anguloso el modelado, ¿no?, que la más idealizada de la figura de la reina Isabel, más sensual de la reina Isabel la Católica. Y aparte del diseño general de todo el conjunto, Bellure se iba a encargar de esa estatua del general Machado, que no llegó, del que ahora veremos que hizo el modelo, pero que no llegó a colocarse en el monumento por ese cambio político, y sí se encargó de esas dos proas de carabelas, que hay una a cada lado del monumento, con sus mascarones de proa diferentes y que van acompañadas de una pareja de delfines y ornadas en la parte superior de esa guirnalda, una que representa España con hojas de laurel y roble y la otra que representa Cuba con frutas propias de las Antillas, frutas tropicales. En la parte más baja del monumento, vertiendo el agua en las fuentes, modeló dos grandes tortugas y dos iguanas en representación de la fauna antillana. Y, como he dicho, el monumento tenía que estar dedicado al general Machado. Bellure llegó a modelar, hacer la figura, el modelo de la estatua del general, e incluso hizo una versión del modelo fundido en bronce, y llegó a pasarlo a gran tamaño, pero no llegó a fundirse la estatua en bronce ni, por supuesto, a colocarse. Esta es una imagen de ese modelo a 1/3 del tamaño definitivo, que se ha conservado y que, bueno, pues es una pena que no llegara a terminarse, porque yo creo que enriquecería bastante la visión del monumento. Y bueno, con esto hemos dado un repaso a los monumentos de Mariano Bellure en los jardines del Buen Retiro, los que están actualmente, y el de Goya, que estuvo inicialmente pero ya no está. Y quisiera, bueno, pues, decir que recordar a Bellure como ese gran trabajador incansable y que, aunque de origen valenciano, se asentó en Madrid para fijar su residencia y su taller
y que, como hemos visto, dejó un importantísimo legado escultórico a la ciudad de Madrid y que yo creo que se merecería que Madrid le dedicara un museo. Gracias. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntar algo o comentar algo. Únicamente felicitarle por toda la información tan diversa y tan amenamente expuesta. Muchísimas gracias. Muy bien, pues como había anunciado antes, ahora va a actuar el coro Cantamos, que dirige don Ignacio Guijarro, que junto a la soprano doña Laura Cantero y el pianista don Alberto Joya nos van a ofrecer unas famosas piezas de zarzuela. Bien, el coro Cantamos, como hemos dicho, con la colaboración de la soprano Laura Cantero y acompañados por el pianista Alberto Joya, vamos a interpretar unas pinceladas de zarzuela que reflejan el ambiente que podría verse en el cambio de siglo del XIX al XX, en los alrededores más o menos de este retiro madrileño. No precisamente en el retiro, pero sí en los alrededores. Estampas siempre al aire libre que nos presentan personajes populares, entre los que puede haber, un poco anterior a la época que nos ocupa, conspiradores, majas, estudiantes, como en el barberío de Lavapiés, o niñeras y amas de cría, como en Agua, Azucarillos y Aguardiente, o simplemente reuniones populares en las que cualquier excusa es buena para ponerse a bailar, imitando a los salones refinados y hasta el modo de hablar de la alta sociedad, con cierto tono irónico o paródico. Y este es el caso de El Bateo y de La Gran Vía. Espero que disfruten con este breve concepto. Guardapiés y rebocillo
los estudiantes, pues si son rebeldes y si son audaces, es por llevar faldas como las comadres. Estudiantes sin majas, buenos están. Viva la sangre que quiera verdades, que venga acá. Yo que vendes, niña de ojos azules. Mucho cuidado, que esas almendras tienen el pulso a mano. Estudiantes sin majas, buenos están. Viva la sangre que quiera verdades, que venga acá. Pianísimo ese rey. Empieza el minué. Aquí se baila con elegancia y chic. Los cuerpos rígidos y en brazos sí. Qué bien se baila, qué buen compás.
frente un café. Eso sí que no lo sé. El que vive es un doctor. Pues la muestra es cerrador. Un poquito más abajo, según vi con caballero, se verá dentro de poco el retrato de Espartero. El torero, El torero, el valiente general, el patriota de vergüenza, el constante liberal. liberal, Liberal. Ahora no hay que ser verbal. Yo soy un baile de criadas y de horteras, a mí me buscan las cocineras, a mis salones se disputan por venir, la mazaleta, el angelín, allí no hay rocas y el lenguaje superfino, aunque se bebe bastante vino. Y en cuanto al traje que se exige en sociedad, de cualquier modo se puede entrar. Hay guayo que cuando bailando va, enseña la camisa por detrás. Y hay pata que está dentro del salón, llena los guantes de carbón. carbón, Se baila la bandera vuelca y va, se desgrapar en tanto hacia el compás, y dar las vueltas con gran rapidez, válgame Dios lo que se ve. olé, el cuerpo así. Aquí son bailes de criadas y de obreras, y saber cómo de cocineras, así solo que se disputan por venir, lo más secreto de la infinita. Se oiga la bandera volca y paz, sin discrepar y tanto hacia el compás, y al dar las vueltas con gran rapidez, válgame Dios lo que se ve. Al que gusta es bailar en su descochutis al estilo de Madrid, y lanzar después del continuo afán, cuatro limpias sin echar al restaurante, a ver si así nos encontramos un día y procurar con mucha gente dejarle sin Aunque no es ya ni de la zona ni de la época, pero vamos a terminar cantando las seguidillas de la verbena de la Paloma. Pues en la Virgen de la Paloma, un mandón de la China, un mandón de la China, le voy a regalar.